Habéis oído hablar alguna vez de un toro al que nadie podía siquiera tocar, hasta que un día un niño huérfano, en completo silencio, cruzó la valla e hizo lo imposible. Puede parecer una exageración, una de esas historias que a la gente del campo le encanta exagerar. Pero, ¿y si les dijera que lo que están a punto de escuchar fue presenciado por veterinarios, autoridades y decenas de habitantes de un pequeño pueblo de Minas Gerais? Todo comenzó en un rincón olvidado del estado de Minas Gerais, donde los campos son tan vastos que se confunden con el cielo. Fue allí, en el corazón de la hacienda Santa Elena, donde vivió Relámpago, un enorme toro Nelore de 800 kilos que hacía temblar las rodillas incluso a los ganaderos más experimentados. No había cerca lo suficientemente alta ni puerta de hierro que lo detuviera por mucho tiempo. Relámpago se convirtió en una leyenda en la región no por su capacidad reproductiva, sino por el miedo que inspiraba. Los veterinarios intentaron sedarlo. Los vaqueros se dieron por vencidos. Nadie salió ileso al intentar acercarse a él. Desde la misteriosa desaparición del capataz del rancho meses antes, el animal parecía estar sumido en una furia silenciosa. Y José Carlos, dueño de Santa Elena, no sabía qué hacer. José Carlos era un hombre de manos callosas y aspecto cansado. Había perdido a su esposa por neumonía hacía 2 inviernos, y desde entonces se había aferrado a su trabajo como quien se aferra al último tablón de un barco que se hunde. Y ahora, con Rayo poniendo en peligro toda la explotación agrícola, veía cómo sus fuerzas menguaban día a día. «Está cada vez peor», murmuró a doña María, la ama de llaves de confianza que cuidaba la casa con el mismo cuidado que quien cuida un recuerdo. «Quizás sea hora de vender, señor José Carlos. Antes de que le hagas daño a alguien». Pero para él, vender a Relámpago era impensable. La sangre del toro era demasiado valiosa, y José Carlos se negaba a aceptar la idea del fracaso. Aún creía que había una salida. Justo cuando la esperanza parecía más lejana que las montañas en el horizonte, un viejo coche de la asistencia social levantó polvo en el camino de tierra de la granja. Y con él un niño salió. Delgado. Ojos grandes y tristes. Una mochila a la espalda y ningún sonido en sus labios. «Este es Bernardo», dijo la trabajadora social, Carla. Sus padres murieron en un accidente cerca de Belo Horizonte. Es pariente lejano de tu difunta esposa. No tiene a dónde ir. Solo te queda a ti. José Carlos se pasó la mano por la cabeza y suspiró profundamente. Los niños no entraban en sus planes. Mucho menos en medio del caos en que se encontraba la granja. Pero antes de que pudiera negarse, doña María ya tenía las manos sobre los hombros del niño, guiándolo hacia la casa con la firmeza de quien ya ha tomado una decisión. Y sin que nadie se diera cuenta de inmediato, el destino comenzó a dibujar un reencuentro que lo cambiaría todo. Esa noche, mientras Bernardo comía en silencio el arroz con frijoles de la casa, sus ojos se desviaron por la ventana. Afuera, Relámpago pastaba inquieto, resoplando ruidosamente como si él también esperara a algo o a alguien. Y en ese instante, sin palabras, solo con una mirada, la conexión entre 2 seres solitarios comenzó a formarse. A la mañana siguiente el cielo sobre Minas Gerais estaba despejado, con el olor a tierra mojada aún flotando en el aire tras una ligera lluvia nocturna. La vida en la finca Santa Elena parecía transcurrir con normalidad, pero ese día había algo diferente. Una energía silenciosa que solo los más atentos podían percibir. Mientras José Carlos viajaba a la vecina ciudad de Aguas Claras para hablar con otros agricultores sobre el futuro de Relámpago, doña María se ocupaba de la rutina de la casa, sin imaginar que algo inusual estaba por suceder. Bernardo, que apenas había pronunciado una frase completa desde su llegada, se había despertado temprano. En silencio recorrió la cocina, el patio y los potreros, como si sus pies supieran exactamente a dónde ir. Sin miedo se dirigió al corral donde se encontraba el temido toro, al que nadie se había atrevido a acercarse en meses. Era común que los animales mostraran reacciones agresivas tras sufrir traumas, especialmente al perder sus figuras de referencia. Según datos de Embrapa, empresa brasileña de investigación agropecuaria, más del 70% del ganado bovino sometido a cambios repentinos de entorno o a la separación de sus cuidadores desarrolla comportamientos defensivos, como ataques, aislamiento o negativa a comer. Lightning había estado al cuidado de un solo hombre durante la mayor parte de su vida, el antiguo capataz, Antonio. Desde su repentina desaparición, el toro había empezado a mostrar claros signos de inestabilidad.
Los intentos de sedación habían fracasado, y las intervenciones veterinarias solo habían empeorado su agresividad. No era solo instinto animal, era dolor. Lo curioso es que Bernardo, a pesar de su corta edad, también cargaba con un dolor silencioso. Había perdido a sus padres semanas antes en un accidente de coche en la BR 262, a unos 100 kilómetros de distancia. Desde entonces había sido trasladado de un refugio a otro, sin decir más que unas pocas palabras. El dolor de uno se reflejaba en el otro. Y quizá por eso cuando Bernardo se acercó a la cerca de madera que separaba el potrero del corral, Rayo no reaccionó con sus habituales bufidos y embestidas. Al contrario, se detuvo. El niño, movido por una intuición que ni él mismo podía explicar, extendió su pequeña mano hacia el hocico del toro y susurró una sola palabra. ¡Ey! Lo que sucedió a continuación fue descrito por quienes lo presenciaron como algo difícil de comprender, pero imposible de negar. El toro se acercó, bajó la cabeza y rozó la mano del niño. No hubo agresión, ninguna señal de amenaza. Solo un momento de absoluto silencio, como si ambos finalmente hubieran encontrado algo que reconocían, alguien tan herido como ellos. Así empezó todo. Un vínculo que no se puede enseñar, solo sentir. A doña María no le llevó mucho tiempo notar la ausencia del niño esa mañana. Al salir a tender la ropa, notó un extraño silencio en el aire, como si algo se hubiera suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando sus ojos se toparon con una escena que le aceleró el corazón. Bernardo, con los pies bien puestos en el suelo de tierra, estaba de pie frente al corral de Relámpago, con la mano apoyada en el hocico del toro más temido de la región. Quería gritar, correr, detenerlo. Pero algo en esa imagen la detuvo. Relámpago, que en los últimos meses había atacado a cualquiera que se atreviera a acercarse, ahora estaba tranquilo. Casi sereno. El gigantesco toro, con sus músculos tensos y sus ojos previamente inflamados, parecía rendirse al tacto de un niño de 7 años. Esta escena, que podría descartarse como casualidad o suerte, reveló un concepto que muchos aún subestiman: la empatía no depende del lenguaje. No es necesario hablar el mismo idioma para que dos seres se entiendan. A veces el silencio es el puente más seguro entre dos mundos heridos. La empatía, a diferencia de la compasión, no es solo sentir lástima o compasión. Es ser capaz, incluso sin haber experimentado lo que la otra persona ha experimentado, de reconocer y aceptar tu dolor como válido. Y Bernardo, aun sin saber cómo expresarlo con palabras, supo exactamente lo que sentía Rayo. Era como si sus corazones albergaran el mismo vacío, y eso creó una comprensión inusual que ninguna técnica profesional había logrado hasta entonces. Estudios en etología, la ciencia del comportamiento animal, han demostrado durante décadas que el ganado es capaz de identificar estados emocionales en los humanos, especialmente cuando hay gestos tranquilos, tonos suaves y ausencia de amenaza. Pero lo que sucedió entre Bernardo y Relámpago fue más allá. Fue como si el dolor de uno se reflejara en el alma del otro. Mientras los expertos hablan de comunicación no verbal, proyección afectiva, o estado de corregulación emocional, la escena era demasiado simple para ser técnica. Un niño que ya no sabía cuál era su lugar en el mundo y un toro que ya no confiaba en nadie se reconocían como iguales. Cuando José Carlos regresó de la ciudad y vio a su temido Rayo bajo control con la leve caricia de un niño, se quedó sin palabras. Llamó al veterinario local, el experimentado doctor Roberto, quien, tras 30 años de profesión, también dijo no tener una explicación científica. Pero quizá la respuesta no esté en los libros. Quizá esté en lo que nos conecta como seres vivos, el deseo de ser vistos, escuchados y aceptados, aunque sea por alguien que no habla el mismo idioma, pero siente el mismo dolor. Con el paso de los días, algo sutil pero poderoso comenzó a suceder en la granja Santa Elena. Bernardo, quien hasta entonces había sido visto como una responsabilidad temporal, comenzó a ocupar un espacio que nadie sabía que seguía vacío. Ya no era solo el niño que había llegado por sorpresa, poco a poco se estaba convirtiendo en parte de la familia. Cada mañana, antes de que el sol siquiera rozara el techo del porche, Bernardo ya estaba en el corral, llevándole agua fresca a Relámpago y murmurando palabras que más parecían confidencias. El toro, antes temido y aislado, lo esperaba junto a la cerca, asintiendo como si entendiera cada frase. Doña María, observando desde lejos, notó cómo el niño no solo cambiaba el comportamiento del toro, sino también el ritmo de la granja. Las vacas parecían menos agitadas. Los perros lo seguían como si lo conocieran de años.
Incluso las gallinas, normalmente tímidas, se dejaban acariciar sin protestar. Pero la mayor transformación fue en José Carlos. Durante muchos años, había vivido con la soledad como si llevara una carga ineludible. La pérdida de su esposa y la carga de mantener la granja en funcionamiento habían endurecido sus palabras y silenciado su sonrisa. Pero al observar a Bernardo moverse con naturalidad por la propiedad, sonriendo suavemente y cuidando a los animales con esmero y precisión, algo en su interior comenzó a ceder. Fue una tarde tranquila, sentado en el porche con una taza de café en la mano, que José Carlos se encontró sonriendo al oír la risa de Bernardo jugueteando con uno de los terneros recién nacidos. Era un sonido que no había oído en años, y uno que ni siquiera sabía que extrañaba tanto. Doña María notó el cambio. Con su actitud firme y cariñosa comentó: «Este chico no solo trajo paz a Relámpago, no. Trajo vida a esta casa». Sus palabras eran ciertas. La presencia de Bernardo estaba recomponiendo la rutina, devolviendo el color a un lugar acostumbrado al silencio. Las investigaciones de UNICEF muestran que los niños que pierden a sus padres a temprana edad enfrentan hasta un 60% más de riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y dificultades de adaptación, especialmente si no se integran rápidamente en entornos cariñosos. Pero allí, en esa granja de tierra con su alma generosa, Bernardo parecía haber encontrado más que un refugio, había encontrado raíces. Y eso se notaba en sus pequeños gestos, en la forma de saber dónde estaban los cubiertos en la cocina, en la forma en que llamaba cariñosamente a José Carlos «señor», o cuando se ofrecía a ayudar con el ordeño sin que nadie se lo pidiera. Fue como si, sin previo aviso, la granja hubiera dejado de ser solo tierra, y hubiera vuelto a convertirse en hogar. Con el tiempo, la historia de Bernardo y Relámpago trascendió los confines de la hacienda Santa Elena. Lo que antes era solo un comentario curioso en los bares de Aguas Claras se convirtió en noticia en las radios rurales y, pronto, en tema de artículos en Internet. La imagen del niño flaco acariciando a un toro antes considerado salvaje generó asombro y admiración. Pero con la visibilidad, también surgieron preguntas. Algunos lo vieron como un milagro. Otros como una farsa. Veterinarios de otras ciudades, especialistas en comportamiento animal e incluso autoridades estatales comenzaron a interesarse y a tener dudas. Fue entonces cuando José Carlos recibió una llamada de la Universidad Federal de Minas Gerais. Un psicólogo especializado en comportamiento animal, el Dr. Marcos Andrade, solicitó una visita para evaluar la situación con criterios técnicos. Este tipo de exposición puede afectar negativamente al desarrollo psicológico del niño, dijo por teléfono, en un tono distante, casi clínico. José Carlos dudó, pero sabía que impedir la visita solo aumentaría las sospechas. Programó la evaluación para la semana siguiente. Cuando le contó la noticia a Doña María, ella frunció los labios. Estos hombres de traje quieren convertir los sentimientos en números. Mirarán a Bernardo y solo verán estadísticas. Y en efecto, cuando llegó el doctor Andrade, no parecía estar de humor para escuchar. Llevaba portapapeles, grabadoras y una expresión impaciente. Observó a Bernardo desde lejos, le habló brevemente y luego caminó con cautela hacia el corral, manteniendo la distancia del toro. Fue entonces cuando Bernardo, con la sencillez de quien nunca aprendió a mentir, dijo: «Él sabe que no le crees». El doctor Andrade frunció el ceño. «Es solo un animal. No entiende estas cosas». Bernardo se volvió hacia Rayo, quien estaba inquieto. «Entonces muéstraselo». Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. El toro, que hasta entonces había estado tranquilo, empezó a resoplar con fuerza, a patalear y a embestir contra la valla, pero solo en dirección al psicólogo. Era como si reaccionara no a la presencia física, sino a la incredulidad. El doctor Andrade dio un paso atrás, visiblemente incómodo. «Es una coincidencia. Un reflejo condicionado. Percibió mi tensión, eso es todo». Bernardo se acercó entonces al animal, le tocó el hocico y dijo suavemente: «Se acabó. Solo tiene miedo». Inmediatamente el toro se calmó. Volvió a pastar con lentitud, como si nada hubiera pasado. Incluso los más escépticos guardaron silencio. Pero el psicólogo mantuvo su postura, según él, el entorno no era adecuado para un niño. «Esta obsesión con los animales puede perjudicar su desarrollo social», declaró.
Y fue allí donde Bernardo por primera vez sintió que su lugar, aquel que había encontrado con tanto esfuerzo, estaba nuevamente amenazado. Tras la visita del doctor Andrade, el ambiente en la granja se tensó. No por Rayo, quien permanecía tranquilo junto a Bernardo, sino por el miedo tácito que se había apoderado de los adultos, que alguien externo pudiera interferir en lo que habían construido con tanto cuidado. José Carlos pasó días inquieto. La posibilidad de perder a su hijo lo afectó de una manera que ni siquiera él comprendía del todo. No era solo afecto. Era identidad. Berncamps era ahora solo una parte de la estructura de la casa, del ritmo de los días, del sonido que llenaba los espacios. Era como si, sin él, la granja hubiera vuelto a quedar en silencio. Fue entonces cuando Bernardo, con la valentía de quien lo había perdido todo, tomó una decisión. Le pidió a José Carlos que reuniera a todos, representantes del Consejo de Protección Infantil, Emater, la escuela local, así como a doña María, al propio doctor Andrade e incluso a algunos ganaderos de la región que le habían traído animales para que los cuidara. «Quiero hablar», dijo el niño con voz pequeña pero firme. La reunión estaba programada para un sábado por la mañana en el cobertizo de la granja, donde normalmente se guardaban las herramientas y los fardos de heno. Pero hoy el espacio se convirtió en una especie de tribunal improvisado, donde el futuro de un niño se decidía a base de palabras, recuerdos y miradas. Bernardo se paró frente a todos con Rayo visible afuera, pastando cerca de la cerca. El niño respiró hondo y comenzó. Cuando mis padres murieron, pensé que nunca volvería a sonreír. Pensé que nadie me querría. Y cuando llegué aquí no sabía qué hacer, pero Lightning lo sabía. Hizo una pausa y miró a cada persona en la habitación. No tenía palabras, pero yo tampoco. Y aún así me comprendió. Porque él también había perdido a alguien. También estaba enojado, asustado, solo. La voz del niño temblaba, pero no lloraba. No quiero irme de aquí. Aquí aprendí lo que significa cuidar. Aquí tengo escuela, comida, cariño. Aquí hay gente que me ve no como un problema, sino como parte de la solución. El psicólogo intentó interrumpir. Bernardo, ¿no extrañas a los niños de tu edad? ¿Los juguetes? ¿Las fiestas? Bernardo sonrió amablemente como si hubiera pensado mucho en ello. Tengo amigos en la escuela. Y me gusta jugar, sí. Pero mis amigos también tienen 4 patas, plumas y cola. ¿Y sabes qué? También les gusta jugar conmigo. El silencio que siguió a su discurso no fue de juicio, sino de admiración. El niño no pedía compasión, exigía pertenencia. No por lástima, sino por mérito. Y mientras todos reflexionaban sobre lo que acababan de escuchar, Rayo se acercó al cobertizo y dejó escapar un profundo mugido, como confirmando, tiene razón. La semana siguiente transcurrió en silenciosa espera. Aunque las firmes palabras de Bernardo aún resonaban en la memoria de todos, la decisión oficial debía constar por escrito. Había informes que analizar, opiniones que contrastar, y el tiempo parecía transcurrir más lento que nunca. José Carlos fingía ser normal, pero estaba inquieto. Pasaba más tiempo al aire libre, reparando cercas que no necesitaban arreglos, organizando herramientas que ya estaban organizadas. Doña María, en cambio, rezaba en silencio todos los días mientras preparaba el almuerzo, como si pudiera influir en el destino con simples palabras de fe. Bernardo no preguntó nada. Pero sus ojos revelaban el miedo a perder lo que por primera vez podía llamar hogar. Fue una mañana despejada cuando llegó la carta. Un sobre blanco sellado con el sello del gobierno estatal, contenía el futuro de un niño y el rumbo de toda una granja. José Carlos lo abrió con manos temblorosas, lo leyó en silencio y luego sonrió. Una sonrisa plena, rara, casi olvidada. ¿Te quedas, Bernardo? Esta es tu casa. Oficialmente. El niño no respondió de inmediato. Simplemente corrió hacia Lightning, que pastaba al otro lado de la cerca, y lo abrazó como si fuera un viejo amigo. Y en cierto modo, lo era. La decisión no solo implicó el permiso para que Bernardo permaneciera en la finca, sino también una propuesta inesperada. El doctor Andrade, conmovido por lo que vio y aún intentando comprender lo que había presenciado, pidió permiso para regresar periódicamente a Santa Elena. Quería estudiar el método de Bernardo, aprender de su enfoque y quizás, quién sabe, cambiar su perspectiva sobre la terapia y la vinculación emocional.
Tal vez haya más formas de cuidar de las que aprendemos en los libros, confesó, en un raro momento de humildad. Con el tiempo, la granja se convirtió en un referente en los refugios de animales. Caballos asustados, perros traumatizados, vacas que se negaban a mamar, todos encontraron allí una cura que desafiaba el diagnóstico. Y Bernardo, ahora oficialmente Bernardo Oliveira, creció entre ellos con la sabiduría de quien escucha más que habla. Los ingresos generados por las consultas y visitas a la granja se invirtieron en mejoras, un nuevo galpón para rehabilitación, zonas de sombra para el descanso de los animales e incluso una pequeña biblioteca construida junto a la antigua sala de ordeño, donde Bernardo leía libros de veterinaria y comportamiento animal. Una de esas tardes, sentado en el porche junto a José Carlos, el niño preguntó: ¿Me quisiste aquí desde el principio? José Carlos sonrió sin apartar la vista del horizonte. Al principio ni siquiera sabía que te necesitaba. Pero ahora, no puedo imaginar este lugar sin ti. La granja que una vez vivió en silencio y añoranza, ahora respiraba vida, sonido y esperanza. Y todo comenzó con una caricia. Con un niño. Con un toro. Y con el coraje de amar de nuevo. Es una coincidencia. Un reflejo condicionado. Percibió mi tensión, eso es todo. Bernardo se acercó entonces al animal, le tocó el hocico y dijo suavemente: Se acabó. Solo tiene miedo. Inmediatamente el toro se calmó. Volvió a pastar con lentitud, como si nada hubiera pasado. Incluso los más escépticos guardaron silencio. Pero el psicólogo mantuvo su postura, según él, el entorno no era adecuado para un niño. Esta obsesión con los animales puede perjudicar su desarrollo social, declaró. Y fue allí donde Bernardo por primera vez sintió que su lugar, aquel que había encontrado con tanto esfuerzo, estaba nuevamente amenazado. Tras la visita del doctor Andrade, el ambiente en la granja se tensó. No por Rayo, quien permanecía tranquilo junto a Bernardo, sino por el miedo tácito que se había apoderado de los adultos, que alguien externo pudiera interferir en lo que habían construido con tanto cuidado. José Carlos pasó días inquieto. La posibilidad de perder a su hijo lo afectó de una manera que ni siquiera él comprendía del todo. No era solo cariño. Era identidad. Bernardo ya formaba parte de la estructura de la casa, del ritmo de los días, del sonido que llenaba los espacios. Era como si, sin él, la finca hubiera vuelto a quedar en silencio. Fue entonces cuando Bernardo, con la valentía de quien lo había perdido todo, tomó una decisión. Le pidió a José Carlos que reuniera a todos, representantes del Consejo de Protección Infantil, Emater, la escuela local, así como a doña María, al propio doctor Andrade e incluso a algunos ganaderos de la región que le habían traído animales para que los cuidara. Quiero hablar, dijo el niño con voz pequeña pero firme. La reunión estaba programada para un sábado por la mañana en el cobertizo de la granja, donde normalmente se guardaban las herramientas y los fardos de heno. Pero hoy el espacio se convirtió en una especie de tribunal improvisado, donde el futuro de un niño se decidía a base de palabras, recuerdos y miradas. Bernardo se paró frente a todos con Rayo visible afuera, pastando cerca de la cerca. El niño respiró hondo y comenzó. Cuando mis padres murieron, pensé que nunca volvería a sonreír. Pensé que nadie me querría. Y cuando llegué aquí, no sabía qué hacer, pero Lightning lo sabía. Hizo una pausa y miró a cada persona en la habitación. No tenía palabras, pero yo tampoco. Y aún así, me comprendió. Porque él también había perdido a alguien. También estaba enojado, asustado, solo. La voz del niño temblaba, pero no lloraba. No quiero irme de aquí. Aquí aprendí lo que significa cuidar. Aquí tengo escuela, comida, cariño. Aquí hay gente que me ve no como un problema, sino como parte de la solución. El psicólogo intentó interrumpir. Bernardo, ¿no extrañas a los niños de tu edad? ¿Los juguetes? ¿Las fiestas? Bernardo sonrió amablemente como si hubiera pensado mucho en ello. Tengo amigos en la escuela. Y me gusta jugar, sí. Pero mis amigos también tienen 4 patas, plumas y cola. ¿Y sabes qué? También les gusta jugar conmigo. El silencio que siguió a su discurso no fue de juicio, sino de admiración. El niño no pedía compasión, exigía pertenencia. No por lástima, sino por mérito.
Y mientras todos reflexionaban sobre lo que acababan de escuchar, Rayo se acercó al cobertizo y dejó escapar un profundo mugido, como confirmando, tiene razón. La semana siguiente transcurrió en silenciosa espera. Aunque las firmes palabras de Bernardo aún resonaban en la memoria de todos, la decisión oficial debía constar por escrito. Había informes que analizar, opiniones que contrastar, y el tiempo parecía transcurrir más lento que nunca. José Carlos fingía ser normal, pero estaba inquieto. Pasaba más tiempo al aire libre, reparando cercas que no necesitaban arreglos, organizando herramientas que ya estaban organizadas. Doña María, en cambio, rezaba en silencio todos los días mientras preparaba el almuerzo, como si pudiera influir en el destino con simples palabras de fe. Bernardo no preguntó nada. Pero sus ojos revelaban el miedo a perder lo que por primera vez podía llamar hogar. Fue una mañana despejada cuando llegó la carta. Un sobre blanco sellado con el sello del gobierno estatal, contenía el futuro de un niño y el rumbo de toda una granja. José Carlos lo abrió con manos temblorosas, lo leyó en silencio y luego sonrió. Una sonrisa plena, rara, casi olvidada. ¿Te quedas, Bernardo? Esta es tu casa. Oficialmente. El niño no respondió de inmediato. Simplemente corrió hacia Lightning, que pastaba al otro lado de la cerca, y lo abrazó como si fuera un viejo amigo. Y en cierto modo, lo era. La decisión no solo implicó el permiso para que Bernardo permaneciera en la finca, sino también una propuesta inesperada. El doctor Andrade, conmovido por lo que vio y aún intentando comprender lo que había presenciado, pidió permiso para regresar periódicamente a Santa Elena. Quería estudiar el método de Bernardo, aprender de su enfoque y quizás, quién sabe, cambiar su perspectiva sobre la terapia y la vinculación emocional. Tal vez haya más formas de cuidar de las que aprendemos en los libros, confesó, en un raro momento de humildad. Con el tiempo, la granja se convirtió en un referente en los refugios de animales. Caballos asustados, perros traumatizados, vacas que se negaban a mamar, todos encontraron allí una cura que desafiaba el diagnóstico. Y Bernardo, ahora oficialmente Bernardo Oliveira, creció entre ellos con la sabiduría de quien escucha más que habla. Los ingresos generados por las consultas y visitas a la granja se invirtieron en mejoras, un nuevo galpón para rehabilitación, zonas de sombra para el descanso de los animales e incluso una pequeña biblioteca construida junto a la antigua sala de ordeño, donde Bernardo leía libros de veterinaria y comportamiento animal. Una de esas tardes, sentado en el porche junto a José Carlos, el niño preguntó: ¿Me quisiste aquí desde el principio? José Carlos sonrió sin apartar la vista del horizonte. Al principio ni siquiera sabía que te necesitaba. Pero ahora, no puedo imaginar este lugar sin ti. La granja que una vez vivió en silencio y añoranza, ahora respiraba vida, sonido y esperanza. Y todo comenzó con una caricia. Con un niño. Con un toro. Y con el coraje de amar de nuevo.